Mi nombre es Candela Pulero y nosotros investigaremos sobre el proceso de resocialización en los centros de reclusión del Uruguay, si esto en la práctica se desarrollan de forma efectiva o no. También en nuestro proyecto utilizamos entrevistas a diversas personas con diferentes profesiones, para poder enriquecer y poder ampliar nuestra visión con respecto al tema. Usamos autores de índole que han estudiado y han analizado con profundidad la resocialización. Con respecto a las normas de nuestro derecho positivo, vamos a poder vincular con el tema que hemos tratado. Tenemos objetivos principales y objetivos generales. Los objetivos generales son ver si los mecanismos que utilizan el sistema penitenciario son aptos para el proceso de resocialización de estos individuos. Los objetivos principales son analizar los agentes de resocialización que acompañan al proceso de resocialización del individuo. Por otro lado, queremos investigar nuevos instrumentos con el fin de que sean eficaz para la persona que pasa por este proceso. Por último, vamos a analizar las condiciones carcelarias. Soy Antonella Rodríguez y voy a hablar sobre el informe anual que realizó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, el cual fue muy útil para nuestra investigación. En su informe, en un principio pudimos ver que el 40% de los presos que viven en las cárceles uruguayas están recluidos en malas condiciones, así como también un 30% de estos ha recibido alguna vez tratos crueles o degradantes. Un dato que nos llamó muchísimo la atención y es súper importante para el tema que tratamos, que es la resocialización, es que el 26% de estos solo cuenta con la oportunidad real de poder reintegrarse en la sociedad. El comisionado parlamentario ha explicado que ha habido un aumento en la violencia en los macropenales debido a que allí se encuentra la mayor parte de la población carcelaria. También esto se debe a la alta tasa de prisionalización que se da debido a que se recurre a la vía penal para resolver conflictos que podrían resolverse de otras maneras. Aparte de esto, tuvimos en cuenta las estadísticas realizadas en el año 2016 por la INE, en el cual se tipifica a las personas que ingresan al sistema penitenciario como reincidentes o primarios, siendo los reincidentes un 60.5%. Mi nombre es Sara Machado. Hemos llegado a la conclusión que no se puede dar la resocialización con las condiciones que tienen las cárceles uruguayas hoy en día. Según lo dispuesto en el informe del relator especial de torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, Manfred Nowak, en su misión al Uruguay, publicado el 21 de septiembre del 2009 por la Asamblea General de Naciones Unidas, se analiza lo que son las situaciones de los reclusos y las condiciones que tienen estas cárceles. Comienza hablando de las celdas de las comisarías policiales, las cuales las describe como oscuras, húmedas y sucias, donde también se pueden encontrar excremento en su interior. Además habla de los centros de reclusión de menores, en el que nombra el hogar Piedras de Colonia Berro, donde los adolescentes pueden salir al patio 2 horas al día, en las que se les permite tomar mate o jugar al fútbol. No existe ninguna otra actividad y a menudo le administran sedantes a estos adolescentes. La situación de las cárceles uruguayas es la principal preocupación en este informe. El hacinamiento, las malas condiciones, el escaso servicio médico que tienen los reclusos son importantísimas cuestiones que se dan hoy en día en nuestras prisiones, sobre todo en el CONCAR y en el penal de Libertad. Para dar un ejemplo, los reclusos se autolesionan para poder visitar al médico, y aquellos que tienen adicciones con drogas no son tratados ni se deja llevar a los familiares sus medicamentos. Mi nombre es Camila Díaz y voy a exponer algunos de los autores analizados para este parcial. Por un lado, concordamos con la perspectiva de Berger y Luckmann, ya que consideramos que los agentes de socialización son muy importantes y condicionan los comportamientos a futuro del individuo. Además, si un individuo se desvía de lo socialmente esperado y aceptado, debe someterse al proceso de resocialización para volver a armonizar sus valores con los de la sociedad. Existen diversos mecanismos para llevar a cabo este proceso, pero como último recurso se emplea el segmento penitenciario del sistema penal. Y una vez dentro del mismo, el recluso se comienza a vincular y a identificar con otros reclusos que pasan a ser sus nuevos agentes de socialización, lo que puede llegar a ser un retroceso en el mismo proceso de resocialización, porque los individuos pueden compartir experiencias y conocimientos criminales, lo que puede reafirmar o incluso aumentar sus conocimientos previos. Otro autor analizado es Michel Foucault, quien propone el panoptismo como un nuevo método de control social. Foucault dice que cuanto más sutiles
sean los mecanismos de control social, mayor es el ámbito de control que ejercen porque son menos perceptibles para la sociedad, entonces generan la misma menos malestar, molestia, disconformidades, etc. Y lo mismo ocurriría en las cárceles. Con un sistema menos excesivo en cuanto a la represión, se contribuiría mayormente al proceso de resocialización de los individuos y tendría mejores resultados. Consideramos que en muchas de las cárceles uruguayas se aplica una represión excesiva y además la pena es aplicada como una mera retribución, es decir, para que el individuo pague por el daño que causó con el delito que cometió. Además, muchas de las cárceles uruguayas son criticadas porque en ellas se da la prisonización, que consiste en que el individuo introyecta una nueva manera de ser y de vivir, que tiene que ver con el lugar en el que está, con las personas de ese lugar y con el trato que se les dé. Y se critica las cárceles uruguayas porque en muchas de ellas los reclusos son tratados como delincuentes, lo que reafirma su rol como tal. Me llamo María Fiorella Santucho Cabrera. En nuestra investigación tomamos en cuenta la perspectiva del autor Eugenio Zaffaroni. Él habla de que la prisión es una verdadera máquina deteriorante. Nosotros somos conscientes de que existe violencia en la misma, tanto entre los reclusos como entre los reclusos y los funcionarios. Y sabemos que existen toda clase de problemas como la superpoblación, que genera el hacinamiento, y carencias de tipo higiénicas, sanitarias y alimenticias. Esto, sumado a que no se los trata como seres humanos, genera un efecto totalmente contrario a la resocialización y genera que no se puedan reintegrar a la sociedad. No concordamos con la perspectiva de Zaffaroni, que dice que en ninguna institución penitenciaria puede realizarse la resocialización, sino que sabemos que se debe invertir mayor presupuesto y se deben especificar a los operadores penitenciarios, a los funcionarios, pero esto puede ser una realidad y no solo un mero discurso. Nosotros también tomamos en cuenta la perspectiva del doctor Uriarte, quien habla de las normas que protegen los derechos humanos y la dignidad de la persona humana y las compara con la realidad. Por lo tanto, tomamos en cuenta la Constitución, el artículo 26, que habla que las cárceles no deben servir para mortificar a los reclusos y que a ellos se debe reeducarlos, rehabilitarlos y tratar de perseguir que tengan una aptitud para el trabajo. Sabemos que entre la realidad y esto que se establece en las normas, como en muchas otras normas, no existe una concordancia. También tomamos en cuenta a las reglas Mandela, que son 122 reglas y de ellas en el Uruguay solo se respetan 35. Estas reglas hablan de cómo debe ser una institución penitenciaria para que proteja la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, sabemos, y con toda nuestra investigación, que nuestras cárceles no están aptas para los reclusos y para que se proteja su dignidad humana. Y también tomamos en cuenta el Código Penal, los artículos 70 y 72, que hablan de un elemento muy importante para la resocialización, como es el trabajo. Sabemos que el trabajo no se brinda a todos los reclusos la posibilidad de trabajar, y que a los que se les brinda no se hace de manera equitativa y tampoco tienen las condiciones necesarias para trabajar y no tienen las seguridades que se requieren. También hablamos de los lugares en los que van a cumplir su pena, que a veces depende de la posición socioeconómica del recluso en qué lugar cumple su pena. Mi nombre es María Paula Núñez y voy a hacer un breve resumen de lo que fueron las entrevistas que realizamos para el tema. Nuestro objetivo principal fue entrevistar a personas que tuvieran diferentes profesiones con el fin de que claramente nos pudieran otorgar diferentes perspectivas frente al tema. Las preguntas realizadas estuvieron orientadas a qué consideraban los profesionales como resocialización, si pensaban que se podía dar en todas las personas, si las cárceles presentaban las condiciones necesarias para que se diera y si era necesario que se implantaran nuevas medidas. A pesar de que se tratara de personas con diferentes profesiones, las respuestas fueron bastante similares. Cuando hablamos de qué era la resocialización, sabían y tenían un concepto claro de la misma. Asimismo, cuando hablábamos de si se podía presentar frente a todas las personas, mencionaban que no, que ellos consideraban a grandes rasgos que la resocialización en algunas personas no se podía dar, pero
por falta de motivación propia o por aspectos psicológicos. En cuanto a las cárceles, mencionaban que afectaban de forma negativa la resocialización y que era necesario cambiar sus condiciones. Y en cuanto a las medidas que se podían implantar, muchos decían que ya estaban y que se tenían que solo efectuar de manera correcta, y otros mencionaban que era necesario más educación y aspectos relacionados con el trabajo.